nuestro eje que abraza estas experiencias en ronda, y vamos a compartir un rato las distintas experiencias de las distintas modalidades, ¿no? Porque hay de la modalidad de educación artística, de educación primaria, filosofía, historia y biología, que también tienen algunas experiencias valiosas para compartir. La dinámica de la experiencia en ronda es un poquito más descontracturado que una ponencia, así que buena hora que se den preguntas, debates, algunos disparadores, después de el relato de cada uno de los expositores, para que podamos ir cruzando las experiencias que cada uno ya tiene como docente, como estudiante, para enriquecernos en este diálogo, ¿sí? Para empezar, bueno, le doy la palabra a Justina, que nos está acompañando. Yo soy Justina Sables, profesora de educación artística de todos los niveles y modalidades. Invité a mi compañera y amiga, Verónica Catania, también supervisora de la provincia de Santa Fe, que ella va a contar una experiencia de otra provincia que no se ha hecho en esta, sino en otro formato. Y bueno, nos va a acompañar ella. Le agradezco a Ceci que nos está ayudando y asistiendo. Y también va a registrar visualmente con su trazo la artista plástica Rebeca, que va a registrar el encuentro. Ella es Rebe, va a hacer registros que a mí me gusta también para tener como una nueva forma. Bueno, nada, le agradezco a Verónica, vino a Santa Fe, dejó un montón de horas, así que bueno, esto para cruzar el puente también entre los saberes, entre diferentes niveles y modalidades, entre diferentes provincias, que por ahí lo que nos pasa o lo que pasa cuando uno vive en una ciudad que tiene todo un poco a mano, cree que todo empieza y termina ahí. Entonces por ahí eso de cruzar un poquito algunas rutas, como digo yo, salir de las 5, de las 30, en este caso un poquito más lejos, es interesante para abrir la mirada. Así que bueno, gracias y gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es para mí un placer estar con ustedes contando una experiencia que en realidad viene desde hace muchos años, que se llama Club de Niños Pintores. Seguramente sonará ese nombre un poquito desfasado a la historia y al contexto actual, pero es porque ya van a ver en la normativa que vamos a traer como referencia que data de hace muchos años, podríamos decir desde el siglo pasado. El Club de Niños Pintores, vamos a ir a la anterior diapo. Es un proyecto de la provincia de Santa Fe, como bien dijo Justina, allá no somos inspectoras, somos supervisoras, y en la provincia de Santa Fe hay un espacio que nace desde el cooperativismo. Antes de la década del 60, en los años 50, en la provincia de Santa Fe, a alguien se le ocurrió que los niños y niñas de las escuelas primarias podían tener un espacio, algo así como un taller del artista, a contraturno, ¿no? Esta utopía también se ve reflejada en que los niños y niñas van sin obligación, sin gradualidad, no están en primero, después pasan a segundo, después a tercero, después egresan. Es decir, que desde los 5 años hasta los 14, y si nos fijamos es nivel inicial, primaria y algo de la ESO o técnica, esa franja etaria está conviviendo en un espacio que es optativo, que van por placer y disfrute, y está a cargo de los profesores y profesores de arte. Para lo cual debemos contar con un proyecto pedagógico, pero un proyecto pedagógico que, si bien está situado en la escuela, se desentiende de lo que es el turno y la gradualidad en la escuela primaria. Nosotros, por ejemplo, en Santa Fe no tenemos todavía la currícula, tenemos un borrador del diseño curricular que aún no está aprobado, y tenemos los famosos NAP, ¿no? Y trabajamos desde ahí para establecer nuestra planificación diaria y anual de los grados. Paralelamente, el docente, yo siempre les digo, se cambian de mochila y se transforman en otra persona. Es como otra yo. Porque a la tarde, si el niño va a la mañana, a la tarde tiene el club, después del comedor escolar. Esta propuesta, recuerden que es en escuelas públicas, oficiales, entonces se quedan al comedor escolar y de ahí comienzan con el turno del Club de Niños Pintores. No buscamos formar artistas visuales, sino que buscamos
que se instale en esos niños y niñas el pensamiento divergente. El pensamiento divergente, el asombro, el placer, la solidaridad, el trabajo mancomunado, el equipo. Entonces ya van a ver después, más adelante, vamos a pasar a la próxima diapo, que se pierde un poquito o se desdibuja lo que es la individualidad y se trabaja en equipo. Todo es en equipo. Los materiales, que sabemos que sucede con los recursos materiales en artística, es un organismo abierto a la comunidad, es decir, que si yo no pertenezco a la escuela normal y pertenezco a la escuela número 16, puede venir el niño de la escuela 16 a la escuela normal. Puede elegir otra escuela, no necesariamente la que está yendo al Club de Niños Pintores. Y también pueden ir los niños de enseñanza privada. Fíjense la libertad y cómo vamos manejando esto también en la divergencia desde lo planificado. Asimismo, los profesores registran la asistencia y hacen lo habitual de cualquier clase de plástica. Si el niño o la niña faltan, a la tercera inasistencia se comunica con la familia, con el tutor, se pregunta, se hace la visita correspondiente. Es como un grado más sin serlo. La planificación, como les dije, también diaria y anual, como habitualmente lo hagan, por secuencia, por proyecto ABP, de la forma que cada docente planifica, pero específica para el club, más libre, más creativa y con los intereses y atravesados por el contexto de cada uno de los niños. El decreto que nos enmarca es el 217 y fíjense el año, 59, y sigue en vigencia. Pasamos a la próxima. Tenemos varias normativas y artículos que son sumamente interesantes y que yo los voy a dejar en manos de Justina por si alguien tiene interés en seguir indagando, pero lo más importante y lo que traigo acá para contarles como experiencia son las muestras. Todos sabemos que las muestras anuales, las muestras de plástica son sumamente interesantes y a los deciles de Digui la experiencia es enriquecedora y valiosa, sobre todo porque interactuamos con nuestros pares. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Bueno, ¿cómo hacemos para inscribirnos? Nos inscribimos a través de una ficha, lo hace el profe, la profesora de plástica, inscribe en reuniones y ahí salimos de ser subsidiarios de otras áreas. Siempre estamos como pendientes de lo que hace la maestra de grado, ahí no. Armamos la reunión en febrero, en diciembre ya planificamos, lo vamos a hacer en febrero. En febrero llamamos a los padres y les hacemos firmar la ficha de inscripción, porque esos niños están inscriptos en los grados, pero no en el club. Y les preguntamos lo fundamental, ¿quién los retira? Porque recuerden que después se van solitos o los vienen a buscar. Pasamos a la próxima diapo. Bueno, la iniciación de las clases con el ciclo lectivo. Cuando empiezan las clases, empiezan, cuando terminan las clases, terminan. No es que empiezo, me tomo unos 4 o 5 meses para ir viendo, no. Empezamos y empezamos generalmente con una movida que ya les voy a contar. Vamos a pasar a la próxima diapo. Estos son los artículos. Nos vamos a interesar en esto, muestras del lenguaje gráfico y el arte escolar educativo. La finalidad de esto, ya les digo, no es formar artistas, es formar niños que construyan el pensamiento divergente, que estén anclados en el trabajo en equipo, porque los profesores trabajan en equipo. Y sobre todo, lo que no debe faltar es el asombro y el extrañamiento, el disfrute, lo novedoso, el asombro debe estar presente en cada una de las clases. Vamos a pasar a la próxima diapo. Entonces, a partir de esto, con los niños y niñas del Club de Niños Pintores y desde la supervisión e inspección, entendemos que el equipo de trabajo es con nuestros profesores de arte, con las escuelas de formación, con los estudiantes de artes visuales. Cada año, la única consigna de trabajo es un tema. A partir de ese tema, cada club de niños pintores va focalizando su propuesta bajada en territorio. No es lo mismo una escuela de ciudad a una escuela de campo.
nosotros en la supervisión, en la zona 2, tenemos 500 escuelas a cargo, con lo cual alrededor de 1000 profesores. Pasamos a la próxima. Acá les quiero contar una experiencia de una niña, ¿no? Nosotros creemos que los maestros tenemos que salir de ese lado omnipotente de enseñar y creer que los estudiantes están escuchando lo que nosotros queremos enseñar. Y entonces nos vamos del lado de qué nos tienen que enseñar nuestros estudiantes a los profesores. Bajamos, como que nos ubicamos en una etapa horizontal y escuchamos a ver qué nos tienen que decir nuestros estudiantes. En el caso de Nicole, un día sucede algo muy particular. Ustedes deben tener también experiencias de esos niños y niñas que los transforman a ustedes y les hacen un clic, ¿no? Y les devuelven esas ganas de vivir. Un día, la profe Gina lleva a la escuela un artista muy particular, Carto Mondes o Carlos Monge, que es de la imagen que ustedes tienen ahí. Un autor expresionista del pop art, que realiza varias intervenciones en Nueva York, en Santa Fe, en distintas partes del país, y se los muestra como hacemos habitualmente, que sacamos de la galera ilustraciones y obras de arte y demás. A Nicole le llama muchísimo la atención, y cuando va a la casa le cuenta a la mamá y le empieza a contar que había visto una obra de un autor que le llamó mucho la atención y que se llama Carlos, y en épocas de la IA y de las redes sociales, automáticamente le pide a la mamá que saque el celular, que lo busque en redes sociales. Carto Mondes está en las redes sociales, y le pide permiso para escribirle. Y le dice: Carlos, soy Nicole, el lunes tengo clase de plástica, ¿venís? En esto que tiene nuestra contemporaneidad, Carlos le dice: sí, voy. ¿Dónde? ¿Cuándo? Voy con la Vero. La Vero. Cuando Carlos me dice: bueno, vamos el lunes a tal escuela porque me invitaron, bueno, automáticamente, ¿qué hacemos los inspectores? Llamamos por teléfono a la directora: ¿qué hay el lunes a las 9 en la escuela? Hay clase de plástica, me dice la directora, ¿no? No le dio un infarto por poquito, pero bueno, supo salir airosa de la situación. Vamos a la clase de plástica, vamos a pasar a la próxima. Pasa esto, hábilmente la profesora había puesto una pizarrina con lo que tenemos en las escuelas públicas, ¿no? Enmarcada y demás. Carlos Monge no solo que dibuja con los niños, dona obras, las obras que ven ahí en el hall son de Carlos, vamos a pasar a la próxima. Disfruta de todo un día de trabajo con los niños del Club de Niños Pintores, esa es la obra que donó. Y ahí la educación pasó por artística. Pero no solamente aprendimos a dibujar y aprendimos del punto, la línea, el plano, sino que aprendimos la amorosidad y la humildad que tienen a veces los grandes, ¿no? Y los chicos, hoy los chicos de la escuela, que es la Escuela Amenábar de Santa Fe, hablan de Picasso, de Brecht, pero hablan de Monge, de Calanchini, de Castro, y los autores van, ¿no? Y ellos los llevan a las familias y les muestran que en su escuela hay una obra de arte. Y también los podrían llevar a ver la exposición, porque después este artista, Carlos Monge, los incluye en su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en Santa Fe. Y cuando los chicos hicieron la exposición, él nos va a ir a ver, que ya vamos a mostrar. Esta es otra experiencia de la naturaleza mi arte, del Club de Niños Pintores, con los 4 elementos. Esa escultura tiene el tamaño de una persona al natural o de 2 personas al natural y está hecha con botellas, ¿no? Tiene toda una connotación del manejo y el reciclado. Vamos a pasar a la próxima. Los microorganismos. Fíjense cuando nosotros llevamos el asombro, la poesía y la metáfora a las clases de
laboratorio de ciencias naturales. Microscopio, laboratorio, maestra de plástica, maestra de ciencias naturales o maestra de grado. ¿Y qué es lo que se ve adentro de la lente de ese microscopio? Semillas de kiwi, células, cáscaras de cebolla, jugo del tomate. Y eso es lo que puede ver la mirada de un profesor de arte. Encontrar la poesía en nervaduras, en células, en semillas, y cómo los niños pudieron captar esa onda y pudieron ver más allá de lo estrictamente racional que hubiera habido en otras disciplinas, articulando, interdisciplinando, multidisciplinando e introduciendo el pensamiento divergente a través de la metáfora. Se logra hacer una obra de arte a partir de algo que no tiene nada de lógica. Y si nos ponemos a pensar cuánto tiene que enseñar la educación artística a la educación tradicional. Vamos pasando a la próxima. Bueno, esto a los decires de uno de los alumnos me voló la cabeza. Un día nosotros hacemos las muestras cronológicas, como son tantas instituciones, tenemos secciones de la A hasta la I en una regional y de la A la I en la otra regional. Tengo dos regionales. En una de las regionales, en una de las muestras, los niños pensaron el mismo título, La naturaleza mi arte, y dijeron, la naturaleza es un árbol. Entonces en la sala de arte había un árbol, literal, un árbol. Entraron el árbol hasta el ventilador de techo, y en el árbol había aves que habían hecho con papel maché, con cerámica, con distintos materiales, construcciones, y también le dieron el circuito de sonido y pusieron parlantes en la vereda para que en plena ciudad la gente y los vecinos que pasaran pudieran entrar, y ese era el llamador, entrarlos hacia el fondo de la escuela y que recorran la muestra. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, tanto se corrió la voz de estas muestras que nos invitaron a participar en el consejo. El honorable consejo municipal nos dio un reconocimiento. La naturaleza mi arte trasladada a lo que es una sala, porque hasta ahí veníamos exponiendo cada escuela en su escuela. A lo sumo invitábamos al jardín, a secundario de un mismo complejo o unidad académica, creo que es el término acá en Provincia de Buenos Aires. Nos llega esta invitación que iban a hacer el reconocimiento y que debíamos exponer allá. Entonces, bueno, la premisa fue incluir a 3 de las escuelas, porque las 500 eran como un poco mucho, el salón es prácticamente como esto. Esta era, por ejemplo, la exposición en la escuela, y después la tuvimos que trasladar, ya con una complejidad que les voy a contar, al consejo. Este es el consejo. En el consejo fueron 3 escuelas, 3 naturalezas mi arte, pero no fueron con el loguito de cada escuela, sino que se unieron y la premisa fue la naturaleza mi arte. No decía escuela 1, 2 y 3. Era una sola. Entonces, del montaje también se encargaron los chicos y los profesores, para que esas 3 escuelas que habían hecho miradas diferentes sobre esa temática pudieran unirlos y hacer un montaje y una curaduría que se relacione. Bueno, ahí está Carlos Monge. Estos niños que ven acá a la derecha de la pantalla son los que nosotros denominamos en los clubes de niños pintores los embajadores del arte. Ellos se pusieron ese nombre porque son los guías en las exposiciones. Cuando uno llega a la escuela, o por ejemplo ahora que vamos a ir a un centro cultural a exponer, hay determinados niños que voluntariamente se ofrecen para ser la guía artística a las personas que así lo necesitan. Si es con lenguaje de señas, si es con alguna particularidad, o simplemente invitarlos a pensar el arte.
por supuesto que no son críticos del arte y no van a estar hablando de la sintaxis, de la imagen visual y el recorrido posmoderno, no. Van a invitar a aquella persona que es, por ejemplo, del barrio La Cería de Santa Fe, que a lo mejor no tiene un vínculo de élite con el arte, pero nos van a invitar a pensar una determinada obra. ¿Se entiende? Entonces ellos están encaminados en esa noción del arte. A partir de esa muestra de los clubes de niños pintores, que es La naturaleza mi arte, esa fue el año pasado, este año nacen 3 muestras diferentes. Nosotros lo vamos haciendo anualmente. Para este año, 2025, la consigna fue Mi museo, nuestra historia. Nos pasó por eventualidades que a veces pasan en las ciudades, que los museos estuvieron cerrados 1 año y medio en Santa Fe ciudad. Y entonces, como nosotros tenemos la avidez de ir constantemente a salas y a galerías, no hay muchas en algunas localidades de Santa Fe, decidimos llevar el museo a la escuela y, aparte de invitar a artistas, ir a recorrer talleres y también presentar cómo sería el museo visto de determinada época, edad o estilo artístico. Cada escuela hizo lo propio, después les voy a contar. Aparte de este museo, trabajamos acerca de los pueblos originarios, porque tenemos escuelas interculturales bilingües que no tenían artistas de las comunidades, por ejemplo, Com, Chaná, Mocoy, que son niños estudiantes que concurren a nuestras escuelas públicas. No teníamos ese material, entonces empezamos a investigar si el arte podía ser o no intercultural. Y el tercer proyecto, que en realidad fue el primero porque lo lanzamos el primer día de clases, es 10 artistas en 10 escuelas. Siempre el motor fue que los museos estaban cerrados. 10 artistas en 10 escuelas. Llevamos a 10 artistas plásticos en el primer día de clases a exponer su obra en el acto de iniciación del ciclo lectivo. Entonces, ahí fuimos viendo la posibilidad de que los niños que ese día vienen acompañados de mamá, de papá, de la tía, del abuelo, también se enriquezcan con esa propuesta artística. Porque miren chicos, hay algo que nosotros marcamos y estamos convencidos, que es que si no es la escuela primaria la que garantiza como derecho el acceso al arte, no hay otro lugar. Si no son ustedes, y es una mochila muy pesada para llevar, ustedes son los responsables de que esos estudiantes accedan al arte o no. Hoy, Justina, recorríamos una escuela, ¿no? Lo digo bien, escuela vocacional. La artística. La artística. Estética. Y me contaba, tal vez yo no estaría hoy como inspectora si no hubiera ido a esa escuela. Entonces, fíjense, claro, fíjense lo importante que es el rol del maestro como mediador, como guía para esos chicos que de otra manera no van a conocer el arte. Porque algunos tuvimos suerte de que a lo mejor una abuela, un tío nos llevan a una exposición. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de que mis primos jugaran a la pelota y yo tenía el Rosa Galisteo enfrente. Me aburría jugando a la pelota y me iba al museo. Perdón, yo soy una docente de esa escuela y quería decir esto de que nosotros tenemos una lucha eterna con esto, que porque hay disfrute no hay aprendizaje. Nosotros sabemos que no es así, que podemos hacer prácticas de disfrute, de goce, de bienestar, de emociones, y que sí hay aprendizaje. Pero bueno, hay una lucha eterna que vamos a tener. Tengo 23 años de antigüedad y se sigue luchando. Pero bueno, con estas propuestas creo que hacernos ver, más allá de lo que sea una propuesta de producción visual o una danza, una música, tiene que ver con esto, con nada, con esto es lo que nos tocó desde esta militancia, y bueno, va a tener que seguir siendo así, con estas propuestas, con otras nuevas, con la escuela artística, como decía la profe. Acá en la Escuela de Educación Artística, cuando yo vine, como tiene 35 años la escuela, y es una escuela que no tiene tanta matrícula propia, o sea, entonces, bueno, ¿qué pasa? Chivilcoy es enorme, tiene un montón de escuelas, un montón de estudiantes de todas las edades, y bueno, sigue estando ese prejuicio de que
porque sea una escuela donde nos reímos y bailemos, no vamos a aprender. Y nosotros sabemos que no es así, ¿sí? Así que bueno, esto para llevarlo para siempre, en esta convicción. Sí, bueno, para ir cerrando, la letra no entra con sangre, entra con placer, con pedagogía divergente, con el disfrute y sobre todo en equipo. Eisner nos dice, do it with other, trabajar con el otro. El otro está ahí para sumar, no para dividir. Nosotros tenemos una lucha eterna con esto que porque hay disfrute no hay aprendizaje. Nosotros sabemos que no es así, que podemos hacer prácticas de disfrute, de goce, de bienestar, de emociones y que sí hay aprendizaje. Pero bueno, hay una lucha eterna que vamos a tener, tengo 23 años de antigüedad y se sigue luchando. Pero bueno, con estas propuestas creo que hacernos ver, más allá de lo que sea una propuesta de producción visual o una danza o una música, tiene que ver con esto. Con esto es lo que nos tocó desde esta militancia y bueno, va a tener que seguir siendo así, con estas propuestas, con otras nuevas, con la escuela artística, como decía la profe. Acá en la escuela de educación artística, cuando yo vine, como tiene 35 años la escuela, y es una escuela que no tiene tanta matrícula propia. O sea, entonces, bueno, ¿qué pasa? Chivilcoy es enorme, tiene un montón de escuelas, un montón de estudiantes de todas las edades, y bueno, sigue estando ese prejuicio de que porque sea una escuela donde nos reímos y bailemos, no vamos a aprender. Y nosotros sabemos que no es así, ¿sí? Así que bueno, esto para llevarlo para siempre, en esta convicción. Sí, bueno, para ir cerrando, la letra no entra con sangre, entra con placer, con pedagogía divergente, con el disfrute y sobre todo en equipo. Eisner nos dice, do it with other, trabajar con el otro. El otro está ahí para sumar, no para dividir.